amados hermanos, sean bienvenidos nuevamente a nuestro culto dominical. Estamos muy agradecidos con Dios porque estamos celebrando nuestro mes aniversario. Esta es una celebración muy grande. La próxima semana tendremos el Día del Padre y al final de mes vamos a hacer una celebración un poco más grande como la solemos hacer en nuestra iglesia. Al principio del video pudimos observar diferentes imágenes que nos daban un poco de nostalgia y alegría. Ver a algunas personas que ya no están en el país, están en otros países o están aquí en Venezuela, pero en nuestro estado, haciendo el servicio y la obra de Dios, y el Señor ha cuidado de cada uno de ellos. Ver cada una de esas imágenes nos da alegría de recordar esos momentos tan hermosos que hemos vivido como iglesia, como familia, porque en la Iglesia Metodista Libre, a Dios sea la gloria, somos una familia espiritual. En mi experiencia personal, yo deseaba estar en una iglesia así y busqué en diferentes iglesias hasta que llegué aquí y me dieron la oportunidad de servirle al Señor con los niños. Y eso me alegra totalmente y me gusta ser de instrumento valioso en las manos del Señor para poder enseñar a otros niños de la palabra de Dios. Estoy muy agradecida de ver cómo mis sobrinos pueden ir a un plan bíblico y disfrutar de la palabra de Dios, danzar música cristiana. Me gusta ir a los campamentos de los jóvenes y de los adolescentes, participar y enseñarles a ellos un poco de lo que yo he aprendido en mi vida y mi experiencia con Dios. Desde el inicio estuve yendo al seminario y me han dado esas técnicas y esos instrumentos para entender un poco más la palabra de Dios y poder enseñárselos a otros. Nosotros somos una iglesia que buscamos que las personas que lleguen, recibirlos con los brazos abiertos. Así como lo hicieron conmigo y con mi familia, nosotros queremos hacerlo con ustedes. Así que son bienvenidos a venir a escuchar la palabra y ser parte de esta familia. Y realmente los vamos a hacer sentir cómodos aquí, sin juicios, sin prejuicios, van a estar en una familia real. Pero ahora vamos a dar inicio ya a nuestro culto. Les recuerdo que los días martes a las 8 de la mañana en la iglesia estamos haciendo nuestro ayuno. Pueden asistir y si no, apóyennos en oración. Todos los días a través de WhatsApp estamos haciendo oraciones. Así que si tienes una petición, escribe en los comentarios para nosotros poder orar por ti, tu familiar o tu amigo. Los días domingo a la 1 de la tarde nos congregamos como iglesia para escuchar la palabra de Dios. Así que anímate y conéctate con nosotros. A las 5 de la tarde tenemos palabras para los más consentidos del hogar. A Dios sea la gloria, Kids. Esto va dirigido para esos niños en la casa para que puedan también escuchar la palabra de Dios. Ahora, aparta este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Evita distraerte, reúnete con tu familia y disfruta este tiempo. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga. Gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre toda la honra y la alabanza es tuya por siempre. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
Poderoso es nuestro Dios. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Nuestra confianza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre.
invitarte a que en este día no solamente te quedes contemplando los videos, no solamente te quedes contemplando lo que hemos preparado para este servicio dominical, sino que tú junto a tu familia puedan levantar esa adoración al Señor, una adoración que nace del corazón, esa adoración sin reservas, sin condiciones, y puedas declarar que Dios es el centro de tu vida, de tu familia. Te invito a que puedas tomar la mano de la persona que tienes a tu lado, y si estás solo en casa, pues puedas disponer tu corazón a adorar al Señor y puedas decir que Él es el Rey, que Él es el Rey de tu familia, que Él es el Rey de tu vida, de todo tu entorno, y puedas adorar y derramar tu corazón delante de la presencia de Él. Declarar esta palabra: mi casa y yo le serviremos, mi casa y yo serviremos al Señor, no importa lo que pase, no importa lo que acontezca, mi casa y yo vamos a adorar, mi casa y yo vamos a permanecer en la roca que es Cristo Jesús, mi casa y yo permaneceremos en el Rey de Reyes, aquel que nos salvó, aquel que nos llamó.
y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Oh. Amén. Qué agradable es deleitarnos en la presencia de nuestro Señor, unirnos todos juntos en armonía para alabar a Dios. Sabemos que aunque estemos todos separados y cada uno estemos en nuestra casa, estamos todos juntos en una misma sintonía. Deleitarnos en la presencia de Dios fue lo que hicimos anteriormente. Dice su palabra, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora vamos a iniciar con la palabra que tiene el pastor destinada para esta semana, para que pueda edificarnos, para que nos pueda ayudar, para que nos pueda motivar y animar en estos días. Dice en el Salmo 119 que la palabra es la luz en nuestros caminos. Que cada día de esta semana podamos meditar en esta palabra y podemos caminar en lo que Dios tiene para nuestras vidas y que las otras personas que nos rodean puedan ver lo que Jesucristo ha hecho en esta semana y en las anteriores en nuestras vidas. Dios les bendiga. Feliz día, hermanos, que Dios me los bendiga rica y poderosamente. Hoy, en este nuevo día, en esta linda oportunidad que Dios nos está dando, que Dios nos está reuniendo con el propósito de escuchar de su palabra. Qué bueno es que nos podamos reunir, aún por medio de estas redes sociales, que muy pronto estaremos juntos, reunidos en el templo, en la iglesia. Pero Dios nos ha traído una palabra con el propósito de que salgamos hacia adelante, mis hermanos, a que veamos que en Dios tenemos la palabra, que en Dios tenemos su poder, que en Dios nuestro Señor tenemos todo, en el nombre de Jesús. Pero quiero también aprovechar en este momento, enviar mis saludos a mis seres queridos, quienes hoy están de cumpleaños. Mi esposa y mi hijo, uno de mis hijos están de cumpleaños, los cuales les envío desde este lado, desde esta esquina, les envío saludos, bendiciones, que Dios me los bendiga rica y poderosamente. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, está en el libro de Santiago, capítulo 1, del 12 al 18, dice así la palabra de Dios. Que Dios la bendiga, mis hermanos. Pero antes vamos a orar, que sea el Señor quien nos siga guiando en este precioso día. Padre Santo, en el nombre de Jesús, sea tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, sea tu palabra, Señor, hablándome, afirmándome, levantándome, Señor, sanándome, oh bendito Rey de Gloria. En el nombre de Jesucristo quedamos en tus manos, creyendo y confiando lo que tú harás, Señor. Gracias por tu palabra, mi Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Bien, entonces, vamos a hablar en esta mañana, en este día, acerca de la tentación. La tentación se usa en dos sentidos. Hablando de las pruebas y dificultades y hablando de la provocación al mal. Entonces, tentación puede significar inducir a pecar. Es decir, el impulso que nos mueve a hacer lo que no le agrada a Dios. ¿Y qué es lo que no le agrada a Dios? Veamos qué es lo que nos dice a través de su palabra. En Proverbios,
8, el verso 13 nos dice, el temor de Jehová, el temor de Dios, es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Entonces, ese impulso a hacer el mal es lo que no le agrada a Dios. Esos malos pensamientos que luego se convierten en pecado de acuerdo, si acaso me deleito en esos malos pensamientos, eso es lo que no le agrada a Dios. Entonces, veamos lo que nos dice también en 1 Corintios, el capítulo 10, el verso 13, nos dice de la siguiente manera, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, mis hermanos, cuando nos enfrentamos a la tentación, el Señor es aquel que nos respalda, aquel que nos habla y aquel que nos levanta y nos dice, mire, nos dice lo siguiente, que juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Pero lo que en verdad importa es cómo reaccionamos ante ellas. Ser tentado, mis hermanos, no es pecado. Pecado es que nos deleitemos en esos malos pensamientos y luego cometamos pecado. Muy bien, entonces, la tentación no proviene de Dios, como dicen las Escrituras. El verso 12 y 13 que acabamos de leer, que nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hay una bienaventuranza. La palabra de bienaventurado también dice dichoso aquel. Entonces, dichoso aquel que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Porque cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, Dios envía pruebas para sacar lo mejor de nosotros. Hay pruebas que Dios nos está enviando con el propósito de seguir formándonos. Y Dios hace la similitud del horno de fuego, en donde se saca lo mejor ahí en ese horno de fuego. Dios nos compara o nos simboliza como el oro, que es un metal precioso en donde se prueba a base de fuego. Dios nos simboliza también con ese metal. Así que veamos lo que Dios hizo con Abraham. En Génesis 22:1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Mire, un tremendo acontecimiento con Abraham. Abraham fue probado por Dios. Abraham fue probado por Dios, mis hermanos. Al igual que todo el pueblo de Israel, fueron probados por Dios. Pero ¿qué pasó? Acontecimientos de la prueba lo vamos a seguir viendo a través de la palabra. Dice en Deuteronomio 8, la forma como Dios probó al pueblo de Israel cuando lo sacó con mano poderosa. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo Dios con el pueblo de Israel? Que lo sacó donde estaban esclavizados, donde estaban de esclavos. Dios lo sacó con mano fuerte, con mano poderosa, con un propósito, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito? Veamos lo que dice entonces Deuteronomio 8, el verso 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, Dios prueba muchas veces para sacar lo bueno que hay de ti, lo bueno que hay en ese pueblo. Dios probó al pueblo. ¿Cuál es el propósito? Para probarle, para saber lo que había en su corazón. La tentación viene de nuestros malos deseos. Dios no puede inducir a nadie a hacer lo malo, sino que ve al enemigo, despierta la concupiscencia, empiezan los malos deseos,
los malos pensamientos y se vuelve pecado cuando cedemos. ¿Qué es lo que sucede con esto, mis hermanos? Vienen los malos pensamientos, entonces ocurre que empiezas a accionar y ese accionar es el pecado donde Dios no quiere que caigamos. Por eso que el Señor le dijo a los discípulos, le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál es el propósito de los malos pensamientos? De que se ocurre al pecado, se acciona al pecado. Entonces, en estos tiempos, mis hermanos, en estos tiempos de cuarentena, se han levantado el enemigo y la tentación tentación hacia la acción. Y las estadísticas dicen de que hay un mayor índice de ultraje, de violación infantil y la gente adulta. Entonces, hay un mayor índice, mis hermanos, por esos malos pensamientos, y de esos malos pensamientos han venido y han accionado y han caído en el pecado. Han violado, han robado, mis hermanos, y a lo que Dios nos está llamando, a que evitemos esos malos pensamientos. Entonces, los creyentes deben probarse, tal cual como dice en 1 Corintios capítulo 11, dice, pruébate a sí mismo. El Señor nos está diciendo que nos probemos, tal cual como dicen las Escrituras. Por lo tanto, pruébese cada uno y a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. ¿Cuál es el propósito, mis hermanos? Pruébate tu estado espiritual. ¿Cuál es tu condición espiritual, mis hermanos? Bien, entonces, también nos dice que nos probemos en la calidad de servicio a Dios. ¿Cuál es la calidad de servicio a Dios, mis hermanos? El Señor nos está hablando con el propósito de que veamos si estamos cometiendo pecado, errores, rectifiquemos. El propósito es de que vengamos cada vez más ante su divina presencia con el propósito de salir hacia adelante. Y en Gálatas 6:4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no de otro. Entonces debemos de probarnos, mis hermanos. Bien, el verso 14 de Santiago capítulo 1 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras atraído y seducido son términos de cacería. Forman una imagen de un cazador. ¿Para qué? Para atraer a su presa, para atraer a su preciada presa. Entonces, esta terminología que acabamos de pronunciar, atraído y seducido, estos son términos de cacería. El cazador está propenso a cazar la presa. Entonces no seamos presa fácil. Para eso tenemos que, como dice el Señor Jesús, velar y orar para que no caigamos en tentación. Mis hermanos, este es el tiempo de velar y orar para no caer en tentación. Bien, entonces el verso 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado, entonces, natural de la humanidad. ¿Cuál es la concupiscencia? Lo natural de uno, lo natural del hombre. No es culpar a Dios, que nosotros los seres humanos somos muy propensos a culpar a los demás. Entonces, que no nos salen bien las cosas, entonces culpamos a los demás, culpamos a Dios. Este es el tiempo que nos levantemos y nos ocupemos de velar y orar antes de estar culpando a los demás. No es el tiempo de estar acusando a los demás, es el tiempo de ponernos en la brecha. Este es el tiempo de ponernos delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Hame un hombre, hame una mujer útil en tus manos, en tu presencia. Hoy, en el nombre de Jesucristo, hoy podemos venir ante su presencia y hacernos útiles en sus manos. En el nombre de Jesucristo damos gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por traernos para escuchar tu palabra. Gracias por enseñar de tu palabra, mi Señor, y no caer en tentación, no caer en pecado. En el nombre de Jesús. Y bien, hermanos, entonces aprendamos a asumir nuestra
nuestras responsabilidades. Recuerde, estamos muy propensos a pecar, pero aprendamos entonces a asumir nuestras responsabilidades. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar echándole la culpa a otros e incluso sigo con eso, echarle la culpa a los demás y luego le digo que Dios tiene la culpa por mis malas decisiones. Entonces, aprendamos a asumir responsabilidades en este tiempo y hoy es un buen tiempo, mis hermanos, para rectificar. Es un buen tiempo para arrepentir de nuestras malas decisiones. ¿Por qué? Porque el Señor nos está formando con el propósito de que sigamos siendo testigos de Dios, poderosos testigos. Entonces, veamos entonces a través de las Escrituras cómo pasamos este tiempo de la tentación. Y en Mateo 4, la tentación al Señor Jesucristo, ¿cómo la pasó? Veamos entonces la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra nuevamente. Amén, amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria al nombre de Jesús. Hay poder en la palabra, mis hermanos, hay poder en la palabra. El Señor Jesús utilizó la palabra de Dios. Entonces, veamos aspectos importantes. El enemigo toma como base necesidades reales. El Señor Jesús estuvo entonces en un tiempo de ayuno y oración. Entonces, ¿cuáles eran esas necesidades reales? Tenía hambre. ¿Qué es lo que tenía el Señor Jesucristo? Tenía hambre porque después de pasar 40 días, hay hambre, mis hermanos. Entonces el enemigo lo tentó. ¿Para qué? Veamos lo que dice la palabra. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Necesidades físicas, reales. Pero el Señor le respondió: porque tiene que haber una palabra, mis hermanos, para que tú, cuando te toque esta tentación, tengas palabra y salgas de este enrollo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo respondió el Señor Jesús? Respondió que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, a la primera tentación, el Señor Jesús le salió con la palabra de Dios. Entonces, nuevamente el tentador le tentó y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo. Nuevamente lo tentó. Y el Señor Jesús también le dijo lo siguiente. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén, aleluya. Entonces, mis hermanos, cuando viene el tentador, tú tienes que tener la palabra para que con la palabra arremetas a esa tentación.
con la palabra de Dios, tú puedas salir airoso de la tentación. Porque el enemigo, el diablo, va a seguir tentando. Él va a seguir tocando puertas. ¿A dónde va a hacer caer? Pero si tú tienes la palabra, como el Señor Jesucristo tuvo la palabra, arremetió y salió airoso de esa otra tentación. Pero más, le quedó otra todavía, otra tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Si postrado me adorares. Qué atrevimiento de este diablo. No se paró en artículos, sino que si postrado me adorases, le dijo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Miren, mis hermanos. Si hay alguien quien pone dudas en nuestros corazones, si hay alguien quien pone trabas en nuestra vida, ese es el diablo, mis hermanos. Entonces, su palabra, la palabra de Dios, nos hace vivir en claridad, con claridad, nos hace vivir de manera que tengamos palabras para poder ayudar al necesitado, al cansado, al hambriento. Palabras que si hay alguno que está enfermo, soltamos la palabra y salimos airosos. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, demostró la importancia y efectividad de conocer y aplicar la palabra de Dios para combatir la tentación. El Señor Jesucristo dijo: escrito está, escrito está. Escrito está. Cuando venga la tentación, tú tienes que salir airoso porque tú tienes la palabra. Entonces usted le tiene que decir: escrito está. El Señor mi Dios es el Todopoderoso. El Señor Jesucristo es mi Dios, quien me ha dicho: yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Es la palabra que te va a salir, que te vas a hacer salir airoso, mis hermanos. Dios pone frecuentemente a los suyos en situaciones en las que debe probar su fe. Tu fe será probada, mis hermanos. Tu fe será probada. Es necesario entonces, ya para concluir, asimismo que tu fe será probada. Entonces estemos airosos con nuestra fe. Que tengamos fe en Jesucristo, que creamos su palabra de manera tal de que si viene la tentación, tenemos la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios no tienta a nadie. La tentación no proviene de Dios. No proviene de Dios. Entonces, sigamos el ejemplo de Jesús frente a las tentaciones. Jesús salió airoso, mis hermanos. Él salió airoso porque tuvo palabra. Y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. También le dijo al enemigo: fuera, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Bien, hermanos, entonces, con esta reflexión, con esta palabra que el Señor ha dejado para nuestras vidas, quiero decirte que si hay la tentación, tienes que salir airoso con la palabra de Dios. No te quedes ahí, no te quedes con esa tentación en tu mente, con esos malos pensamientos. Cree en el Señor Jesucristo, lo que Él dice: velad y orad para que no entres en tentación. Velad y orad para no entrar en tentación. El Señor lo que quiere de ti y de mí, hombres y mujeres capaces de fe, creyentes en el Señor, para salir hacia adelante, mis hermanos, para poder ayudar al cansado, para poder ayudar a aquellos que están atravesando malos momentos, porque tú tienes una palabra. Hoy el Señor nos ha dado la palabra, y tiene la palabra para el cansado, para el sediento, para el que está enfermo. Y dice el verso 17, ya para 17 y 18, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Con esto, mis hermanos, vamos a orar que el Señor siga haciendo su voluntad. Él tiene grandes planes contigo. Él tiene buenos pensamientos de paz tiene para con nosotros. Entonces,
Creámosle lo que Dios hará con nosotros. Vamos a orar. Yo te invito que ahí donde tú estás, levanta tus manos, levántate y vamos a orar en esta hora, en este momento. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos primeramente por tu palabra. Gracias te damos, bendito Rey de Gloria, por el compañerismo que tú tienes para con nosotros, porque es tu palabra que dice que donde hay dos o más congregados, tú estás aquí. Y yo creo que tú estás en este lugar. Yo creo que tu presencia, Señor, sigue ministrando, que tu presencia sigue hablando, que tu presencia, mi Señor, sigue ungiendo nuestra vida. Y en esta hora, creyendo eso, creyendo de que tú estás ministrando, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, yo te doy las gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por todo lo que nos están escuchando. Gracias porque aún aquellos que no te han recibido hoy van a hacer una reflexión y vienen a tu camino. Hoy van a venir corriendo a tus caminos. En el nombre de Jesucristo te damos muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias por tus bendiciones, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y si hay alguno que está enfermo, te rogamos, papá. Sé tú pasando tu mano santa. Sé tú pasando tu mano santa, mi Señor. Si hay alguno que está enfermo, dice tu palabra, Señor. Tu palabra preciosa, que cuando tú estabas enseñando, predicando, aún te traían mucha gente con diferentes enfermedades y tú los sanabas. En esta hora te rogamos, si hay alguno que está enfermo, mi Señor, sé tú pasando tu mano santa. Dice también tu palabra, mi Señor, que tú eres nuestro médico por excelencia. Tú eres nuestro médico. Auxílianos, Señor, a aquellos que están enfermos. Dice, Señor, tu palabra también, que por tus llagas hemos sido sanados, Señor, en el nombre de Jesús. Esa sangre preciosa que fue derramada aquel día fue también con el propósito, Señor, de darnos sanidad. En esta hora te rogamos, mi Señor, sánanos pues. En el nombre de Jesucristo, muchísimas gracias por este día. Día de victoria, Señor. Día de triunfo, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos muchísimas gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.